Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mandamientos del Islam. Wilson. Los cristianos y los judíos predican los 10 mandamientos, los cuales revelados a Moisés y recopilados en el Viejo Testamento. El Islam tiene algunos mandamientos, ¿son ellos los mismos o similares? Chirri. Los 10 mandamientos son solo una parte de los mandamientos coránicos. El Islam ordena a sus seguidores evitar muchas cosas, algunas de ellas son prohibidas porque contradicen algunas de las doctrinas en las cuales un musulmán está supuesto a creer. Algunas de ellas son prohibidas porque son inmorales, no éticas o no saludables, o porque representan desobediencia a los deberes devocionales. Estas prohibiciones pueden ser tomadas como los mandamientos islámicos, la violación de los cuales puede ser constituida como un pecado mayor. 1. A un musulmán le está prohibido: no pongas junto con Alá a otro Dios, si no, te encontrarás denigrado, abandonado. Corán 17, 22. 2. Negar la revelación de Dios a su profeta. 3. Negar a cualquier profeta que sea reconocido por el Corán, tales como Jesús, Moisés, Abraham, Noé. La negación de la revelación o de algún profeta reconocido es una negación del Islam. 4. Sentirse bien en oposición a Dios. ¿Es que están a salvo de la intriga de Alá? Nadie está a salvo de la intriga de Alá, sino los que pierden. Corán 7, 99. 5. Perder la esperanza en la misericordia de Dios. Hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano, y no desesperéis de la misericordia de Alá, porque solo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Alá. Corán 12, 87. 6. Jurar en el nombre de Dios falsamente. ¿No has visto a quienes han tomado como protectores a gente que ha incurrido en la ira de Alá? No son ni de los vuestros ni de los suyos y juran en falso deliberadamente. Alá ha preparado para ellos un castigo severo. Lo que han hecho está mal. Corán 58, 14, 15. 7. Romper los convenios deliberadamente. Cuando concertéis una alianza con Alá, sed fieles a ella. No violéis los juramentos después de haberlos ratificado. Habéis puesto a Alá como garante contra vosotros. Alá sabe lo que hacéis. Corán 16, 91. 8. Asesinar a un ser humano premeditamente. No matéis a nadie que Dios haya prohibido, sino con justo motivo. Si se mata a alguien sin razón, damos autoridad a su pariente próximo, pero que éste no se exceda en la venganza. Se le auxiliará. Corán 17, 33. 9. Traicionar por una causa justa a su propia nación. 10. Ayudar a derrotar militarmente al retirarse en el campo de batalla cuando la nación se defiende contra la agresión. Quien ese día les vuelva la espalda, a menos que sea que se destaque para acudir a otro combate o para incorporarse a otra tropa, incurrirá en la ira de Alá y tendrá la gehenna por morada. ¡Qué mal fin! Corán 8, 16. 11. Robar. 12. Engañar en la medida, en el peso, en la compra y en la venta. Hay de los defraudadores, que, cuando piden a otros la medida, la exigen exacta, pero que, cuando ellos miden o pesan para otros, dan menos de lo debido. Corán 83, 1, 3. 13. Usar los recursos de los huérfanos en aquello que no sea de su interés. No toquéis la hacienda del huérfano sino de manera conveniente hasta que alcance la madurez. Cumplid todo compromiso, porque se pedirá cuenta de él. Corán 17, 34. 14. Insultar a los padres. Tu Señor ha decretado que no debéis servir sino a Él y que debéis ser buenos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos envejecen en tu casa, no les digas, uff. Y trates con antipatía, sino sé cariñoso con ellos. Por piedad, muéstrate deferente con ellos y di, Señor, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron cuando me educaron siendo niño. Corán 17, 23, 24. 15. Cometer adulterio. Evitad la fornicación. Es una deshonestidad. Mal camino. Corán 17, 32. 16. Escandalizar a la gente, especialmente a las mujeres. Quienes deseen que se extienda la torpeza entre los creyentes, tendrán un castigo doloroso en la vida de acá y en la otra. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Corán 24, 19. Malditos sean en la vida de acá y en la otra quienes difamen a las mujeres honestas, incautas pero creyentes. Tendrán un castigo terrible el día que sus lenguas, manos y pies atestigúen contra ellos por las obras que cometieron. Ese día, Alá les retribuirá en su justa medida y sabrán que Alá es la verdad manifiesta. Corán 24, 23, 25. 17. Espiar a otros con un propósito diferente al de proteger su nación o a sí mismo. 18. Hablar a espalda de otro, exponiendo a otros a aquello que es un acto vergonzoso. Creyentes. Evitad conjeturar demasiado. Algunas conjeturas son pecado. No espiéis. No calumniéis. ¿Os gustaría comer la carne de un hermano muerto? ¿Os causaría horror? Temed a Alá. Alá es indulgente, misericordioso. Corán 49, 12, 19. Juegos de azar. 20. Consumir intoxicantes. Quienes creen y obran bien, no pecan en su comida si temen a Alá, creen y obran bien, luego temen a Alá y creen, luego temen a Alá y hacen el bien. Alá ama a quienes hacen el bien. Creyentes. Alá ha de probaros con alguna caza obtenida con vuestras manos o con vuestras lanzas, para saber quién le teme en secreto.
Quien, después de esto, viole la ley, tendrá un castigo doloroso. Corán 5, 93, 94, 21. Comer cerdo o algún producto del cerdo. 22. Comer o beber sangre. Esto no incluye la transfusión de sangre si es necesaria. 23. Comer carne de un animal que haya muerto, o la carne de un animal sobre el cual se haya pronunciado un nombre diferente al de Dios cuando se sacrifica. Os ha prohibido solo la carne mortecina, la sangre. La carne de cerdo y la de todo animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Alá. Pero si alguien se ve compelido por la necesidad, no por deseo ni por afán de contravenir, no peca. Alá es indulgente, misericordioso. Corán 2, 173, 24. Mentir deliberadamente o testificar falsamente o falsificar la palabra de Dios. Solo inventan la mentira quienes no creen en los signos de Alá. Esos son los que mienten. Corán 16, 105, 25. Ocultar un testimonio cuando se es llamado a testificar en un litigio. Y si estáis de viaje y no encontráis escribano, que se deposite una fianza. Si uno confía un depósito a otro, debe el depositario restituir el depósito en el temor de Alá, su Señor. Y no rehuséis de poner como testigos. Quien rehúsa tiene un corazón pecador. Alá sabe bien lo que hacéis. Corán 2, 283, 26. Dificultar deliberadamente una buena causa. 27. Diseminar odio mediante la maledicencia de una persona con malas palabras dichas por otra persona. Desobedecieron al enviado de su Señor y este les sorprendió de un modo irresistible. Cuando las aguas lo inundaron todo, os llevamos en la embarcación, para hacer de ella un recuerdo para vosotros, para que el oído atento lo retuviera. Cuando se toque la trompeta una sola vez. Corán 69, 10, 13, 28. Violar los términos de la voluntad de un muerto. Si alguien lo cambia luego de haberlo oído, pecará solo el que lo cambie. Alá todo lo oye, todo lo sabe. Corán 2, 181, 29. Oprimir a la gente. 30. Apoyar a un opresor. Alá ha prometido a quienes crean y obren bien perdón y una magnífica recompensa. Corán 5, 9, 31. Ser orgulloso y menospreciar a los demás. No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia. Alá no ama a nadie que sea presumido, jactancioso. Corán 31, 18, 32. Ser envidioso y desear el mal para la gente. Di, me refugio en el Señor del alba del mal que hacen sus criaturas, del mal de la oscuridad cuando se extiende, del mal de las que soplan en los nudos, del mal envidioso cuando envidia. Corán 113, 33. Rivalizar con los familiares por una causa no justa. Si volvéis la espalda, os exponéis a corromper en la tierra y a cortar vuestros lazos de sangre. Corán 47, 22, 34. Ser negligente con cualquiera de las 5 oraciones diarias. 35. Romper el ayuno en los días de Ramadán sin una excusa legítima. 36. Retener el zakat, el cual es la parte de los pobres y el autosoporte de la riqueza personal. 37. Ser negligente frente a los deberes de la peregrinación, la cual debe ser hecha una vez en la vida para cualquier musulmán, quien es física y financieramente capaz de hacerla. 38. Ser negligente con los deberes de encomendar el bien a la gente y de abolir el mal cuando estos consejos son necesarios y que probablemente son eficaces. Los últimos 5 son considerados como pecados mayores, ya que la oración, el ayuno, el pago del zakat, el hacer la peregrinación, encomendar el bien y prohibir el mal son deberes coránicos.